Pranam, el destino está echado. Las líneas de batalla en materia de actualización en la Corte Suprema ya están trazadas. La opción de arreglo extrajudicial ha abandonado el edificio. Se realizan las maniobras tácticas y estratégicas finales, el ensayo mental y la recopilación de evidencia que respalda los argumentos finales. Así que mañana, jueves, 15 de enero, ambos lados en la batalla de la actualización saldrán a luchar. Soy Priya Chakraborty y mi colega es Nisa Bhattacharya. Sí, mañana en el Tribunal Supremo. Ante el tribunal no se dará cuartel. Los jubilados bancarios, los peticionarios, que han esperado 30 años y los bancos, que se arriesgan a una auditoría de su corpus durante 30 años, saldrán a luchar por la victoria total. Bienvenidos a la inmersión profunda del 15 de enero. Hoy se libran batallas en la Corte Suprema ante el Honorable S.R. Juez Behram Nath y el Honorable Señor Juez Sandeep Mehta. Nos estamos metiendo en algo que es, bueno, complejo. Es burocrático, pero también profundamente humano. Absolutamente. Estamos hablando de la lucha legal que lleva décadas sobre la actualización de las pensiones de millones de jubilados de los bancos del sector público de la India o PSB. Y no se trata solo de un pequeño cambio contable, ¿verdad? De nada. Tenemos una pila entera de documentos aquí, actas, reglamentos, presentaciones legales, y todos apuntan a este conflicto fundamental. Un conflicto. ¿Entre qué exactamente? Entre una promesa que se hizo a principios de los años 90, que parecía garantizar los derechos a pensión y la regulación formal que se escribió después, que ahí está una bruja, ¿no? Bueno, eso dejó esa promesa completamente fuera. Así que nuestra misión hoy es guiarlo a través de este recorrido documental y resaltar el desafío que enfrentan los jueces de la Corte Suprema durante la audiencia de disposición final de MC Singla de hoy. El registro documental, incluidas las actas de reuniones y similares, y en especial aspectos específicos de la Constitución, jugarán un papel importante en la audiencia de hoy. Queremos entender críticamente qué se prometió, dónde está la brecha y qué se le pide ahora que decida a la Corte Suprema de la India, porque lo que está en juego es inmenso. Esto afecta tanto la estabilidad financiera como la dignidad de muchas personas mayores. El caso de MC Singla también ha adquirido un nuevo significado desde que el nuevo presidente de la Corte Suprema decretó que los tribunales prioricen los casos relacionados con personas mayores de 80 años o más. Bueno, entonces, antes de profundizar en el tema, pongamos sobre la mesa el término clave, actualización de pensiones. ¿Qué significa esto realmente en el contexto de la audiencia de hoy? En pocas palabras, significa que cuando los empleados bancarios actuales reciben un aumento salarial, la pensión de aquellos que ya están jubilados también se ajusta. El objetivo es vincular sus ingresos de jubilación a su nivel de vida actual. Sin ella, la inflación simplemente erosiona las pensiones de los jubilados bancarios. Lo erosiona. La apelación de actualización, ya sea en el Tribunal Superior de Delhi o en el Tribunal Superior de Punjab y Haryana, una vez recibió evidencia objetiva de que los ingresos de los jubilados habían perdido el 80% de su valor desde al menos 2008. Y usted sabe que nuestro material fuente muestra que incluso cuando un plan no define explícitamente cómo hacer esto, todavía hay formas establecidas, ¿verdad? Hay alternativas, no es como si tuvieran que inventar algo desde cero. Exactamente. En su decisión, la Corte Suprema podría seguir un modelo existente, como el que utiliza el Banco de la Reserva de la India. O podría utilizar métodos actuariales, como el ajuste por etapas y edad. El punto es que existen soluciones. Pero los bancos simplemente insisten en que el esquema legal no dice nada sobre la actualización. Por lo tanto, no tienen que hacer nada. Ese es el quid de la cuestión. Y para entender ese silencio, realmente tenemos que remontarnos a los años 90, cuando todo empezó. El impulso inicial para esto provino del RBI, el Banco de la Reserva de la India. Así es. El RBI introdujo su propio sistema de pensiones con el Reglamento de Pensiones del Banco de la Reserva de la India de 1990, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1990. Ese fue el modelo. Pero aquí está el detalle realmente crucial para lo que viene.
Después, ¿qué es eso? Ese plan inicial del RBI en realidad no tenía una disposición para la actualización. Entonces, la base sobre la que estaban construyendo estaba, en cierto modo, ya incompleta. Sí. Entonces, el 29 de octubre de 1993, se reunieron la Asociación de Bancos de la India, la IBA y los sindicatos. Llegan a un memorando de entendimiento, un MOU. ¿Y qué decía ese memorando de entendimiento? Dijo que introducirían un plan de pensiones para los PSB similar al plan de pensiones del RBI. Incluso crearon un comité para redactar las disposiciones, incluida su actualización, para finales de 1993. Bien, la intención estaba ahí. Pero entonces, llegamos al documento más crítico de toda esta saga. El acta firmada en marzo de 1994 es el eje central de todo el caso. Estas no eran solo notas de reuniones. Se firmaron bajo la Ley de Disputas Industriales, ID, Act 1947. ¿Qué les otorga qué? Peso legal real. Inmenso peso legal. C. Tratan como acuerdos vinculantes casi como leyes hasta que son reemplazados por una pieza legislativa específica. ¿Y qué decían esas actas vinculantes sobre la actualización de las pensiones? Esta es exactamente la cláusula que se debate hoy en la Corte Suprema. Cláusula 42. Dice, y estoy citando aquí, que la fórmula para actualizar la pensión debe seguir los mismos lineamientos que los que figuran en el plan de pensiones del RBI. Cualquier cambio al respecto deberá introducirse únicamente previo acuerdo mutuo. Espera, entonces. No es ambiguo en absoluto. Es un vínculo directo y no negociable con el plan del RBI. Esa fue la promesa. Entonces, basándose en esa promesa, los empleados tuvieron que tomar una decisión muy importante. Tuvimos que optar por ello, ¿verdad? Y para lograr eso, tuvieron que renunciar a algo. Tuvieron que entregar todo su fondo de previsión contributivo, el CPF, todos sus ahorros acumulados basándose en la confianza de que esta promesa en las actas se cumpliría. Ese es un acto enorme de fe en ese documento. Pero luego, cuando salió la regulación formal del sistema de pensiones bancario de 1995 o BPS en 1995, la promesa no existía. Apareció un enorme vacío. La cláusula 35 del nuevo reglamento tenía una fórmula de actualización, pero solo para un grupo muy pequeño, seguro que no. Las personas que se jubilaron antes de 1992. Para todos los demás y para todas las personas que se jubilaron a partir de esa fecha, la regulación guardó completo silencio sobre la actualización. De modo que la promesa fundamental de aquellas actas legalmente vinculantes de 1994 simplemente desapareció para la mayoría de la gente. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? Los sindicatos no se sometieron allí mismo. Esta es probablemente la parte más dolorosa de toda esta historia. La mejor explicación es que estaban siguiendo muy de cerca el plan del RBI y el esquema del RBI en ese momento exacto tampoco tenía una cláusula de actualización. Exactamente. Así que lo vieron como coherente. No parece que la promesa se haya roto intencionalmente, sino más bien que se perdió en la traducción regulatoria, en la suposición de que las cosas simplemente seguirían el ejemplo del RBI. Y ese único fracaso, esa suposición del 95 es la causa directa de la crisis actual. Y eso nos lleva a la lucha moderna hasta el caso de la Corte Suprema que nos ocupa hoy. Todo comenzó con un caso presentado por un empleado jubilado, MC Singler. Sí, su caso fue desestimado en el Tribunal Superior de Punjab. Pero la apelación que ahora llamamos caso MC Singler es lo que ha estado pendiente en la Corte Suprema durante casi 10 años. Solo piensa en eso. Para alguien que se jubiló en los años 90, 10 años son una gran parte de su vida restante. Y trágicamente, el propio peticionario original, MC Single, falleció mientras el caso estaba pendiente. Ahora las asociaciones de jubilados han tenido que intervenir para mantener vivo el llamamiento. Esto simplemente muestra el verdadero costo humano de estos retrasos. Y durante todo este tiempo, las posiciones oficiales no se han movido. La IVA presentó una declaración jurada ante la Corte Suprema con una defensa muy simple. Déjame adivinar. No está en el libro de reglas 995.
Eso es todo. En el texto formal de la BPS de 1998 no se prevé ninguna actualización, ya que el texto no dice nada al respecto. Por lo tanto, la obligación no existe. ¿Qué pasa con los demás actores, los sindicatos, el gobierno? Bueno, a menudo se percibe que los sindicatos se muestran sorprendentemente despreocupados al respecto. Han tendido a categorizar la actualización como un tema residual durante las negociaciones salariales. Residual parece bastante central. Uno pensaría que sí. Y el gobierno de la India básicamente ha adoptado una actitud de no intervención, a pesar de la presión de los parlamentarios y otros. Su postura es que esto es algo que la IVA y los sindicatos deben resolver. Así que los jubilados están completamente estancados. La IVA niega la disposición y los grupos que podrían forzar un acuerdo se mantienen al margen. Es por ello que todo el peso de esta historia ahora descansa en la interpretación que hace la Corte Suprema de algunas ideas jurídicas clave. Bien, vamos a desglosarlos. ¿Cuál es? El primer punto importante que el tribunal debe decidir es el choque directo. Las actas vinculantes de la Ley de Identificación de 1994 frente al Reglamento de 1995. ¿Qué documento gana cuando se contradicen abiertamente entre sí? Y para los jubilados, su argumento más fuerte aquí es algo llamado la doctrina del impedimento. Puedes explicarlo en términos sencillos. ESUPLE es básicamente un principio de equidad. Dice que no puedes retractarte de tu palabra si hiciste una promesa en la que alguien más confió y al actuar en consecuencia, esa promesa le costó algo. Así que los bancos prometieron una pensión como la del RBI. Los empleados confiaron en ello renunciando a sus ahorros. Exactamente. El argumento es que los bancos ahora están detenidos. Se les impide legalmente argumentar que la promesa no existe simplemente porque la omitieron de su propia documentación posterior. Sí. ¿Te gusta este podcast? Dale. Me gusta, compártelo, comenta y suscríbete. El algoritmo de YouTube promociona nuestros podcasts. Cuando te suscribes y le das me gusta, gracias. Esto parece un argumento moral y legal muy poderoso. Pero también hubo una enmienda más tarde en 2003 que complicó las cosas. Así es. La enmienda de 2003 a esa misma cláusula 351 añadió una nueva capa de ambigüedad. Ahora dice que la pensión básica y adicional, cuando corresponda, se actualizará según la fórmula donde sea que corresponda. Esas son solo palabras confusas. No. Ciertamente que lo son. El tribunal tendrá que determinar qué se pretendía lograr con eso. Se trató simplemente de formalizar la antigua regla para los jubilados de antes del 92 o fue un reconocimiento silencioso de que se suponía que siempre había existido un derecho más amplio a la actualización. Es una batalla por dos palabras. Realmente lo es. Pero, como usted sabe, el propio marco jurídico ofrece en realidad una posible salida si el tribunal considera que todo es demasiado ambiguo. ¿Cómo es eso? La propia cláusula 56 del BPS en 1995 dice que en caso de duda se puede recurrir a las normas de pensiones del Servicio Civil Central. Y esas normas prevén su actualización. Sí, lo hacen. Entonces, si la Corte Suprema decide que las reglas del banco son fatalmente defectuosas, tienen el camino claro para decir, está bien, basta con utilizar las reglas del gobierno central. Está bien. Así que hemos cubierto el contrato bajo las regulaciones. Pero el siguiente argumento es el importante, el que vincula todo esto con la Constitución de la Unión de la India. Sí, el caso de S. Nakara de 1982. Se trata de una sentencia fundacional. Estableció que una pensión no es ni una caridad ni una recompensa. Es un derecho fundamental. Salarios de propiedad ganados pero diferidos para una fecha posterior. Este es el artículo 300A de la Constitución. Y, lo que es más importante, prohibió la discriminación entre jubilados basándose únicamente en su fecha de jubilación. Parece que esto se aplica perfectamente aquí. Si le niegas la actualización a alguien que se jubiló en 1995. Pero las personas que se jubilaron más tarde podrían recibirla. ¿No es eso literalmente discriminación por fecha de jubilación? Ese es el argumento constitucional más fuerte. Invoca el artículo 14, el derecho a la igualdad.
Está el banco creando dos clases de pensionistas basándose únicamente en el tiempo. La sentencia en la cara dice que eso no se puede hacer en absoluto. Sí. El tribunal está de acuerdo con esto va mucho más allá de la mera interpretación de un contrato. Se convierte en un mandato constitucional. Y. El hilo final que une todo esto es, bueno, el propio RBI. La promesa completa era seguir los lineamientos del esquema del RBI. Y en marzo de 2019, el RBI finalmente concedió la actualización de las pensiones a sus propios jubilados. Esto nos lleva a preguntarnos, la promesa de 1993 era una instantánea estática del plan del RBI tal como era. Entonces, con sus defectos y todo, o era una promesa dinámica, un compromiso para garantizar que los jubilados del PSB se mantuvieran al día con sus homólogos del RBI a medida que el plan evolucionaba. Eso es lo que debe decidir la Corte Suprema cuando sea que se tome la decisión final. Incluso existe un precedente para este tipo de pensamiento, ¿no? Sí. Consideramos la naturaleza del trabajo en sí. El argumento es que los deberes de los jubilados bancarios en el RBI y los PSP son esencialmente los mismos. Vimos esto con los empleados del Banco Rural Regional. Se les concedieron prestaciones de pensión porque se consideró que sus funciones eran similares a las del PSBS. El tribunal puede mirar más allá de los detalles reglamentarios y fijarse en el trabajo realmente realizado. Si lo analizamos en detalle, es simplemente la historia de un error regulatorio que se ha convertido en una enorme crisis que ya dura una década. Absolutamente. La Corte Suprema está sopesando el texto silencioso de ese reglamento de 1995 frente a dos enormes principios jurídicos. La promesa explícita del Acta de 1994 y el mandato constitucional de igualdad de la sentencia de Nacara. Entonces, mientras usted, como oyente, sigue este caso, ¿cuál es lo que realmente debe tener en cuenta? ¿De qué depende todo esto? Al final del día, todo se reduce a cómo el tribunal interpreta el principio de Nacara. Si deciden que estos jubilados del PSB que renunciaron a los ahorros de toda su vida basándose en una promesa están siendo discriminados fundamentalmente. ¿Hasta dónde llegará esa repercusión? Una constatación de discriminación inconstitucional no solo concederá la actualización. En este caso, podría forzar la creación de un estándar de pensiones completamente nuevo y permanentemente dinámico para los empleados del sector público en general. Eso es lo que realmente está en juego. Después de todos estos años. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Upida.